Bien, bueno, buenos días a todos. Antes que nada, desde el bloque queremos agradecerles la presencia de todo el periodismo de Rivadavia. A través de esta conferencia, la intención es manifestar y aclarar cuál es realmente nuestra postura, nuestra posición con respecto al tratamiento de la ordenanza fiscal impositiva. Dado que últimamente el oficialismo viene dando versiones a través de distintos medios, donde nuestro bloque no quiere hacer el tratamiento de dicha ordenanza, lo cual no lo beneficia al Ejecutivo. Queremos aclarar que no es así, es totalmente mentiroso lo que están diciendo. Bajo ningún punto de vista nosotros no lo queremos tratar, al contrario, estamos dispuestos a tratar la ordenanza fiscal impositiva lo antes posible, porque sabemos la herramienta que es para el Ejecutivo. Pero estamos dispuestos a tratarlo en base a la presentación que necesitamos, de la información que requerimos. En aquel momento, cuando nos reunimos el señor presidente del Consejo Deliberante y los dos presidentes de bloques, la doctora Josefina Pérez y quienes hablan, donde le manifestamos que el tratamiento de la ordenanza fiscal impositiva y el presupuesto lo íbamos a llevar adelante siempre y cuando nos brindaran determinada información, que es el libro de decretos, la ordenanza complementaria de sueldo y los contratos. Así que desde el 27 de diciembre el Ejecutivo está sabiendo cuál es la información que nosotros requerimos para hacer el tratamiento de estas ordenanzas, que para nosotros es fundamental porque estamos acostumbrados a trabajar de la manera más ordenada posible, y es información que está relacionada con el gasto, que está relacionada con el recurso, y por eso requerimos. No es que no queremos tratar la ordenanza fiscal impositiva. Uno tiene que hacer un análisis previo a toda esta situación para después evaluar y bueno, ver cómo trabajamos en función de lo que presenta el Ejecutivo. También tenemos, digamos, a través de la ordenanza fiscal impositiva, el aumento de tasas que ha presentado, que más allá de que no estamos de acuerdo, eso no significa que nos vamos a negar. A ver, nuestra postura siempre fue trabajar muy seriamente. De hecho, en el año 2024 todos los proyectos que mandó el Ejecutivo fueron aprobados por este bloque. Siempre estuvimos dispuestos a trabajar y a acompañar responsablemente. Ahora bien, esa información que nosotros le hemos pedido este año, el año pasado, a principios del año pasado, hicimos exactamente el mismo pedido y no hubo ningún problema para presentarla. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué cambió del año pasado a este año? El año pasado el libro de decretos, el 99% de la información era de la gestión del doctor Javier Reynoso. Entonces, ahí nos surgen dudas, tenemos desconfianza, y resulta que este año que pedimos la información por el mismo motivo que la pedimos el año pasado para hacer el mismo análisis, se nos está negando. Entonces, que le queden claros a los vecinos de Rivadavia que nosotros estamos dispuestos a hacer el tratamiento lo antes posible. Cuando el Ejecutivo nos envíe o nos dé acceso a esa información que es pública además, nosotros automáticamente abrimos la posibilidad de hacer el tratamiento. No es que estamos negados a tratarla, porque sabemos lo importante que es, pero también sabemos que tenemos que tener gran responsabilidad a la hora de aprobar y de tomar decisiones. Entonces queremos hacer un trabajo serio y responsable, y estamos totalmente dispuestos a hacer el tratamiento, a realizar el tratamiento de esta ordenanza, pero necesitamos la información. La misma información que nos brindaron el año pasado, la necesitamos este año. Entonces, digamos, un poco para hacer la introducción del objetivo de esta conferencia, ese es un poco el sentido. Pero que los vecinos de Rivadavia sepan que el bloque de Rivadavia Primero está totalmente dispuesto a hacer el tratamiento de la ordenanza fiscal impositiva. Ahora bien,
Para eso necesitamos la información. Quizás para el oficialismo esa información a ellos no les den importancia, no les sirvan, porque la realidad es que cuando fueron oposición se negaban a todo, se oponían a todo. Se opusieron al presupuesto, se opusieron a la rendición de cuentas, se opusieron al tratamiento de la ordenanza fiscal impositiva. Entonces, ¿por qué salían? Porque nosotros éramos, gracias a Dios, éramos mayoría. Hoy, nosotros, les vuelvo a repetir, estamos dispuestos a tratarla, pero para eso necesitamos la información que le hemos solicitado al Ejecutivo. Si en este momento llama el Ejecutivo y dice mañana tienen acceso a la información que ustedes pidieron, automáticamente en 72 horas nos ponemos en campaña para hacer el tratamiento de la ordenanza fiscal impositiva. Así que nada, era un poco la introducción que quería hacer. Si ustedes quieren hacer preguntas al resto del bloque, con gusto. Primero, permiso, Fabio. Sí. Bueno, buenos días a todos. La idea en sí de esta conferencia también es aprovechar para desmentir un montón de mentiras que se vinieron diciendo en el último tiempo. Lo que nosotros notamos últimamente, y sobre todo en este año, estos 13 meses, 14 meses de gestión, es que se ha caído siempre en una situación fácil de caer en la mentira, que no tiene otro fin que el de tratar de engañar y de manipular a los vecinos escondiéndole por completo la verdad. En ese sentido, con la conferencia buscamos desmentir todo esto. En primer lugar, planteando esto, que el bloque de Rivadavia primero está, como dijo Fabio, completamente predispuesto para avanzar y llevar adelante el tratamiento de las ordenanzas, y el motivo por el cual hoy se encuentra frenado tiene que ver porque no tenemos acceso a la información necesaria para el tratamiento. Nosotros, desde el 10 de diciembre del 2023, nos reconocimos como opositores. La ciudadanía nos terminó eligiendo para ser opositores y ese es el rol que estamos desempeñando desde ese día. Cuando uno es oposición, el rol primordial que tiene que tener es el de controlar al Ejecutivo. Nosotros lo que estamos haciendo desde el primer día es controlarlo. Para poder realizar bien este trabajo, para poder realizarlo de forma seria, de forma responsable, es fundamental primero que nada tener acceso a toda la información. En ese sentido, lo que nosotros estamos solicitando es el acceso a esa información que es completamente pública. Cualquier vecino debería poder acceder a ella, y nosotros que somos opositores, somos concejales y tenemos el deber de llevar adelante el control del Ejecutivo, más aún. En ese sentido, solicitamos esa información a la cual no tenemos acceso, y no es que de un día para otro empezamos con esta cuestión de querer controlarlo. Desde el 10 de diciembre del 23 nosotros iniciamos con este trabajo de control. De hecho, a lo largo de estos 13 meses, sin acceso a la información, hemos descubierto un montón de irregularidades, hasta actos de corrupción, como lo hemos denunciado en el caso de Antipasti, y sin poder acceder a la información. Lo que nosotros consideramos es que hoy hay una negativa constante de poder acceder a esa información pública porque claramente hay un montón de cosas para ocultar. Si no, no hay motivo alguno para que no se nos dé acceso a nada. En segundo lugar, también se ha mentido a los vecinos en la cara todo el tiempo. Cuando hoy un vecino se acerca al municipio de Rivadavia para pagar algún servicio o pagar alguna tasa, existe una altísima probabilidad, como ha pasado con muchos casos que nos terminan consultando a nosotros, que se les dice, en primer lugar, que no hay valores, que es una mentira. Hoy existe una ordenanza impositiva que está vigente, que se aprobó el año pasado. En segundo lugar, mienten planteando de que nosotros desconocemos que a lo largo del 2024 haya habido aumentos. Por supuesto que una cosa en enero y una cosa en diciembre no valen exactamente lo mismo. Tuvimos una inflación del 117%. Cuando se trata de una ordenanza impositiva que establece los valores que se tienen que cobrar, se proyecta en base a la inflación que va a tener el año. Hoy el Ejecutivo notamos que tiene un criterio completamente distinto, cambió por completo de criterio, planteando que se tiene que tener en cuenta la inflación pasada, es decir, la inflación del 2024 para este año. Que nos sorprende mucho este cambio de criterio. El año pasado, el bloque de Unión por la Patria planteaba que debemos tener presente, sin lugar a dudas, es el nivel inflacionario del 2024, que incide con un elevado cierre en diciembre del 2023. Esto haciendo referencia al tratamiento en enero del año pasado, hablando de la proyección futura. Y después recalcan incluso que el Poder Ejecutivo debe considerar las proyecciones inflacionarias, y tomarlas en consideración al momento de fijar los porcentajes de aumento de las tasas. Con esa lógica, el año pasado, el oficialismo aumentó las tasas un 140, un 180%,
y la inflación terminó siendo del 117, es decir, las tasas están actualizadas. No es que se aumentan todos los meses, sino que se aumentó en enero, contemplando todo el año, y aún así el aumento fue mayor de lo que terminó siendo la inflación. Y por otra parte, la mentira esta de que estamos poniendo palos en la rueda constantemente. Acá lo que hay claramente es poner palos en la rueda a una oposición que quiere controlar, que tiene que tener acceso a la información y al día de hoy no la está teniendo. Tenemos todo el derecho del mundo de pensar de que claramente se está escondiendo algo, porque sin acceso a la información descubrimos un montón de cosas. Claramente cuando empecemos a ver la documentación vamos a terminar encontrando otras. Caso contrario, que no haya nada que ocultar, ¿por qué no dar acceso a la información? Que volvemos a repetir, no estamos pidiendo cualquier tipo de información, estamos pidiendo información completamente pública y que es fundamental para poder tratar el presupuesto. A la política siempre se la critica de que muchas veces es discurso, de que muchas veces es para la foto solamente, y lo que estamos tratando de hacer es un trabajo serio, pero para hacer un trabajo serio tenemos que tener la información completa. No se puede pensar siquiera en tratar un proyecto con la información a medias o sin contar con la información directamente. En este caso, volvemos a repetir, Rivadavia primero está completamente dispuesto a tratar las ordenanzas que presentó el Ejecutivo, lo saben, desde el 27 de diciembre, cuando se nos dé acceso a la información. Se planteó en un plazo de 72 horas, o incluso se informó al Ejecutivo también, desde el Consejo, que para tratarla se requiere acceso a la información, y bajo ningún punto de vista vamos a estar bloqueando, porque como lo dijo Fabio, el 100% de todos los proyectos que envió el Ejecutivo se aprobaron. No se bloqueó, no se trabó absolutamente nada. Lo único que tuvo Rivadavia primero fue para frenar un montón de cuestiones, los sobresueldos a los funcionarios, denunciar antipasti, un montón de cuestiones que ahí sí fue donde nosotros usamos nuestro poder como oposición para controlar y evitar que se llevaran adelante un montón de avivadas, que en el último año lo venimos viendo, y cada oportunidad que tiene una posibilidad, el Ejecutivo trata con esas avivadas de ganar una ventajita. Rivadavia primero, volvemos a decir, está completamente dispuesto a tratar las ordenanzas siempre y cuando se dé acceso a la información pública que es necesaria para poder avanzar y tratar de forma seria los proyectos de impositiva. Porque los que están al medio en esto son los vecinos y tampoco se los puede estafar planteándoles un aumento de tasas de un 100, 120, 300, incluso hay una tasa que supera el 1000%. Porque realmente termina siendo una estafa para los vecinos. No sé si alguno quiere. En el tribunal o en la justicia, si hay contratos mal hechos y tratarla en positiva para que no sea un atraso para el ciudadano común. Contesto yo. Claro que se podría, pero no tenemos acceso, no los conocemos a los contratos. Nunca los vimos. No podemos saber si están bien o están mal hechos porque no los vimos. No nos dan acceso. Ustedes no están diciendo que están mal. No, lo que estamos diciendo es que queremos verlos. Bueno, la presentación pensé que estaban diciendo que estaba todo mal. No. Lo que nosotros decimos es que los queremos ver. Que el año pasado, a principio en enero, el año pasado la fiscal impositiva se aprobó el 31 de enero. Nosotros pedimos, que era normalmente cuando se venía aprobando, normalmente entre el 27 y el 30 de enero siempre se estaba aprobando en años anteriores. Pero nosotros el año pasado pedimos el acceso a los contratos, igual que este año, y el año pasado nos dieron acceso a los contratos y a los decretos. Nosotros este año volvemos a pedir acceso. En realidad lo fuimos pidiendo durante todo el año para ir trabajando, pero no nos lo dieron. Lo pedimos mediante varias notas, no se pudo, bueno. Pero ahora, al momento de establecer unas nuevas tasas, necesitamos, justamente para hacer un trabajo responsable, necesitamos verlas. Entonces, la negativa, es lo que dijo Segundo Bertero, la negativa a no querer verlos y quejarse tanto de que no lo tratamos y en realidad la traba es que no nos dejan ver, nos hace pensar que hay algo que no se puede ver. Pero no decimos que esté mal, a lo mejor nos dan acceso y está todo perfecto, no lo sabemos. Segundo, me llama la atención una frase que tuviste, que hay alguna tasa que va a aumentar el 1000%. ¿Nos podés contar cuál es? Con respecto a esas tasas tienen que ver más que nada, que creo que son las que más aumentan, son el uso de espacios públicos. Sí. Lo más preocupante, más allá del uso de espacios públicos, que seguramente las chicas por ahí van a profundizar un poco más, tiene que ver con el área de salud, que se va a dar un aumento de un 120% en muchos casos.
Claro, quizás la tasa de más de 1000 no es una tasa indispensable para las personas, pero sí las de salud, no sé, Marce, si querían comentar. Mira, nosotros del análisis que hicimos, digamos, la ordenanza que está vigente del año pasado, las tasas en salud aumentaron hasta un 180%. Este año se proyecta un 120% y estamos hablando que una consulta médica en el hospital de 3.500 pesos va a pasar a costar 7.700 pesos. Bueno, el día cama que estaba en 17.000 va a pasar a 40.000 y si bien sabemos de que los valores por ahí hay una realidad de que todo ha aumentado de una manera exorbitante, lo entendemos, pero ya estaba contemplado, como lo aclaró Segundo, el aumento del 180 del año pasado. Entonces, nuestra postura es, bueno, analicemos, veamos qué es lo que está pasando, a dónde se van a ir, si no esos recursos, qué es lo que está pasando con los ingresos. Y por otro lado, sabemos perfectamente que en el sector también privado las cosas no aumentaron tanto. Como saben, yo estoy en el ámbito de la salud y ninguna obra social a mí me aumentó un 180% de los honorarios, de ninguna manera. Entonces queremos ser un poco prudentes y ver, bueno, estas tasas, hacia dónde apuntan, por qué este aumento, en qué se está gastando. Cuando nosotros hablamos de contratos, que por ahí muchos vecinos nos preguntan, estamos hablando de el municipio presta sus servicios con determinada cantidad de empleados, pero hay otros empleados que están siendo contratados. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado con esta gestión? ¿Aumentó desmedidamente la cantidad de empleados? ¿Cuántos contratados tenemos? ¿Qué es lo que se está gastando que nosotros no podemos ver? Nosotros vemos todo lo que tiene que ver en el mes de los 780, casi 800 empleados que cuenta, los agentes municipales que cuenta esta gestión. Pero ¿qué pasa con el resto? Con los decretos. ¿Qué vemos en los decretos? Vemos qué se pagó, hacia dónde fue, qué dinero se utilizó para qué cosa. Eso a nosotros nos cerraría muchísimo más en decir, bueno, a ver, ¿por qué este aumento? ¿Qué es lo que nosotros queremos ser honestos en este sentido? Sabemos, como lo dijo Segundo, no estamos ocupando en este momento lo que son la dirección de lo que es el departamento ejecutivo. Pero siendo mayoría en el Consejo, no es que estamos haciendo un abuso, sino que estamos siendo responsables porque de nuestra mayoría depende de que se aprueben o no estas ordenanzas y estos aumentos. ¿Estos aumentos afectan a los vecinos? Y sí, afectan a los vecinos. Porque si estamos hablando de un 100, un 120% de aumento con una proyección de inflación de un 30% en provincia y un 18% vimos que ya enero fue el 2,2, ¿verdad? Entonces, esa es la realidad por la que nosotros estamos pidiendo esa documentación. Y la responsabilidad como concejales es decir, bueno, analicemos en qué se está gastando y por qué, si se justifica o hacia dónde va este aumento desmedido de las tasas. ¿Qué opinión les merece la respuesta que dio el oficialismo acerca del supuesto impuestazo o al menos aumentazo, como le pusieron ustedes? Ellos respondieron con la fotografía de unos paquetes de mercadería, como diciendo que este es el supuesto aumentazo de Martínez. Bien. ¿Qué opinión les merece la respuesta que dio el oficialismo? La verdad, no nos parece una respuesta seria y sobre todo, mira, a raíz de esa conferencia de prensa donde mostraron los paquetes de arroz y demás, una vecina me alcanza esta factura, que es el último servicio, la última tasa de servicios públicos que pagó. Ella paga 18.083 pesos, pagó el último, entonces ella dice, quiere decir que yo voy a pagar ahora casi 37.000 pesos. Dice, y me dice todavía, son unos cuantos más paquetes de arroz que los que mostraron. Y acá está la tasa. Esta es una de las tasas que me acerca esta vecina preocupada justamente cuando escuchó esta conferencia de prensa. Pero bueno, nada, queremos volver sobre la situación de que en realidad nosotros esto que estamos diciendo acá lo queremos decir en una sesión, queremos tener la información que falta, ir a una sesión, trabajar esto con el oficialismo, trabajarlo de una manera que tengamos un intercambio no a través de diferentes conferencias de prensa, sino con ellos, trabajarlos en una mesa sentados, pero para eso necesitamos la información que seguramente los concejales del oficialismo tienen. Y entonces ver si a través de esa información que recibimos podemos achicar nuestras diferencias o mantenernos nosotros en el análisis que estamos haciendo, que seguramente es inacabado porque nos falta la información.
Claramente, con esta misma cuestión del tema claramente con esta cuestión del aumentazo, claramente es un aumentazo. Las tasas aumentan más de un 100%, y volvemos a decir, es una estafa a los vecinos porque se los engaña y se les plantea que no hay valores para pagar las tasas. Es la vivada de querer que no paguen ahora, que paguen más adelante porque van a pagar más. Donde se apruebe una ordenanza impositiva, que por supuesto no vamos a permitir el aumentazo del 100, 120 y más que está planteando el oficialismo. Pero no deja de ser una estafa para los vecinos, que son los que terminan estando al medio. Y vuelvo a decir, esta cuestión de desviar un poquito el fondo de la cuestión, de tratar de desviar un poco el tema, todos los meses nosotros venimos denunciando los cobros de más que tienen los funcionarios. Ya que estamos hablando tanto de la cuestión del arroz, de los fideos, como plantearon en esa conferencia, hoy llegan alrededor de 27 millones de pesos en pagos de más los funcionarios. Que saqué la cuenta, son 7.053 kilos de arroz, 17.608 paquetes de fideos y 26.812 kilos de harina. O sea, mientras por un lado la estrategia del Ejecutivo está clara, cuando hay algún problema, lo primero que se hace es la victimización. Se victimiza justamente para limpiar culpas. Cuando ha habido un error, una mala decisión dentro de la gestión, se ha planteado siempre la culpa la tiene el empleado, porque lo hemos visto en los casos que hemos denunciado. Al principio estos cobros de más eran un error de un empleado y después se sostuvieron en el tiempo, claramente había una intención de pagarlo. Lo mismo con los libros de Rubel y otras circunstancias más, donde el empleado pobre terminaba siendo el chivo expiatorio para limpiarse las culpas. En esta cuestión volvemos a decir, los que están al medio son los vecinos. Nosotros somos concejales y vamos a ser responsables y no vamos a permitir el aumentazo, pero tampoco que se tome a la gente y se le engañe y se le mienta en la cara planteándose que no hay valores, que no se puede pagar, que no pueden pagar servicios porque la oposición no lo permite, cuando en realidad lo que vemos acá son palos en la rueda hacia la oposición al momento de tener que controlar. Con la información pública que nos den, se trata la ordenanza impositiva y fiscal y el presupuesto en un plazo de 72-96 horas. No pasa de eso. Una cosa que por ahí que la dije hoy, pero por ahí para que reafirmarlo y que quede claro, es que si bien no vamos a acompañar este aumento que han presentado, eso no significa que no vaya a tener aumento. Estamos trabajando en un proyecto propio, con el aumento coherente que debe tener la tasa. O sea, la idea es presentar un proyecto donde lo debatiremos, por supuesto, con el oficialismo, porque siempre hemos estado dispuestos al diálogo. De hecho, la semana pasada tuvimos reunión de comisión, siempre estuvimos abiertos al diálogo. Pero que quede claro que va a haber un proyecto de nuestra parte, dando la posibilidad de que el Ejecutivo tenga un aumento de tasa, porque es algo lógico. Tampoco ha habido en este sentido un intento del Ejecutivo de explicar el proyecto que mandaron. No tuvimos una sola explicación de un funcionario económico de por qué el aumentazo. Porque si hay una explicación de por medio, puede llegar a tener un poco de sentido. Nosotros no se lo encontramos cuando la proyección de inflación, como bien dijo Marcela o Maricel, no recuerdo bien, de que para Nación iba a ser de un 18% y para Kicillof, que volvemos a repetir porque lo dije en la sesión, es del mismo palo, es del mismo partido político del que forma parte del intendente, prevé un 28%. Ahí es donde no encontramos la lógica de por qué el aumento que están queriendo tener. Yo una de las cuestiones que también me parece importante y que un poco el sentido de esta conferencia de prensa es que nosotros nos queremos no desinstalar, pero sí decir nuestra versión, y que hemos visto que tanto el bloque de Unión por la Patria como funcionarios están planteando de que, por ejemplo, hasta para deporte sano no se cuenta, no se va a saber cuánto va a ser el aumento porque no hay una ordenanza impositiva aprobada. La ordenanza impositiva, lo que piensa recaudar este municipio, lo que recauda históricamente representa un porcentaje muy bajo del presupuesto. Y no hay ninguna tasa, por ejemplo, en este caso, que esté direccionada a lo que sería deporte sano, porque es un aporte que se hace del municipio, no hay una contraprestación, digamos, no hay una tasa que se afecte a ese fondo. Y esto de lo que nosotros, por ahí estábamos hablando de que queremos la información. Como ustedes saben, nosotros hicimos una denuncia pública contra el exsecretario de Hacienda Antipasti y elevamos una nota, hicimos un proyecto de resolución pidiéndole al Departamento Ejecutivo que se investigara,
Bueno, cuando nos acercamos a pedir la nota, la factura y un montón de otra información, nos dijeron de que no se podía porque se había empezado a elaborar un sumario. Como ustedes saben, hubo una conferencia de prensa donde se lo eximió de todo tipo de culpa y cargo al exsecretario de Hacienda y bueno, ahí pudimos acceder. Acá hay una copia de lo que es el expediente que se llevó adelante con la investigación de Antipasti. Oh sorpresa, que cuando lo tuvimos en el Consejo empezamos a mirarlo y descubrimos que en el mismo expediente, hay una copia si ustedes lo quieren buscar, hay una factura, ¿sí?, que no coincide con la factura donde se aprobó como ustedes verán, hay dos firmas. Una que es del ex secretario de Hacienda Antipasti y la otra del actual secretario de Gobierno Sebastián Hernández, donde autorizan el pago de esta factura. Y no es la misma factura que figura acá dentro del expediente. Ahora bien, a nosotros esto nos genera dudas. Por eso insistimos en poder acceder a la información. Si esta gestión no nos quiere facilitar la información, si está todo en orden, bárbaro, avanzaremos. Pero evidentemente este tipo de cuestiones a nuestro bloque nos genera muchísima incertidumbre. Entonces, ante esta duda, ante haber visto que acá hicieron un expediente investigando una factura que no es la que debería estar figurando en este expediente, a ver, es donde decimos, bueno, pongamos un poquitito más de acento y que esto no quede simplemente en que nosotros estamos encaprichados. No, hay una razón y esa razón es que queremos ver para creer. Y para nada esto perjudica a los rivadavienses, al contrario, es pensando en los rivadavienses que lo hacemos, porque es nuestro trabajo. Para eso estamos, para defender el capital, todo lo de los rivadavienses. Por eso estamos en esta postura. No es un capricho, es una necesidad y una responsabilidad de nuestra parte de defender. Primero, la transparencia porque esto que nosotros estamos pidiendo, cualquiera que nos está escuchando, cualquiera lo puede ir a pedir y deberían dárselo, porque es información pública. Esto que quede claro. Cualquier ciudadano del partido de Rivadavia está pidiendo pedir esto, no nosotros lo pedimos porque somos concejales, no. Cualquier ciudadano debería tener acceso a esto y no lo está teniendo. Nosotros, a lo poco que tenemos acceso, encontramos cosas como las que acaba de mostrar Marcela, entonces esto nos da duda. Entonces, al defender los intereses de nuestros ciudadanos, es que nos ponemos en esta situación no de capricho, sino de responsabilidad. Veamos la información. Analicemos la información responsablemente y luego vayamos a discutir la fiscal impositiva. Y hoy no decimos cuánto creemos nosotros que tenemos, porque nos falta información. No podemos tener ya determinado nada porque nos falta información. Me parece importante pedirle la opinión a quien tiene más experiencia dentro del Consejo Deliberante, como es el concejal Jorge Pablo Rosalén, sobre lo que está sucediendo. Sí, a mí me parece que lo que hay acá es una puja en donde nosotros, somos dos poderes en el gobierno municipal. Nosotros reconocemos absolutamente el derecho que tiene el Departamento Ejecutivo para ejercer sus funciones. De hecho, a pesar de que muchas veces no estamos de acuerdo con los proyectos que envía, los aprobamos porque consideramos que la ciudadanía ha elegido al intendente municipal y a su partido político precisamente para gobernar el partido Rivadavia. Ahora, hay un evidente desconocimiento, a propósito, interpreto yo, del Departamento Ejecutivo sobre las funciones que tiene el Consejo Deliberante. Nosotros somos una oposición y tenemos la mayoría en el Consejo. Y nuestra función, como se dijo acá, entre otras, es controlar al Departamento Ejecutivo. Se nos está negando lo mínimo elemental, que es información pública. Nosotros decimos, como se dijo acá repetidamente, para poder tratar las ordenanzas impositiva y fiscal y otras ordenanzas requerimos información. Entonces, no la vamos a tratar y no la podemos tratar hasta que no tengamos acceso a la información. El Departamento Ejecutivo, por el otro lado, nos dice que ustedes no la quieren tratar. Sí la queremos tratar. Si nosotros tuviéramos acceso mañana a los decretos y a los contratos, perfectamente el día viernes o el día lunes podríamos estar aprobando el anteproyecto de ordenanza impositiva y fiscal. Y en una semana más convocar a mayores contribuyentes y tener ordenanza impositiva y fiscal aprobada.
Hoy no es que no hay ordenanza impositiva fiscal, sino que está prorrogada la anterior. Hoy las tasas no se emitieron por una decisión del Departamento Ejecutivo, no porque no pueda. Perfectamente podría haber emitido las tasas y habría habido dos opciones, que eso es una tarea que se tiene que hacer en el Departamento Legislativo, que es, se podría haber cobrado las tasas con la ordenanza impositiva fiscal anterior y eventualmente ajustar a partir de la nueva aprobación, ajustar en la segunda cuota la diferencia, o no. Eso lo tiene que aprobar el Consejo. Es materia de discusiones. Pero el Departamento Ejecutivo optó por no emitir las tasas. Pero sí está cobrando. Si uno, por ejemplo, va a actualizar el carnet, no es que le dicen no te puedo actualizar el carnet es una tasa también. ¿Y qué hacen? Se cobra el monto anterior. Así que a mí me parece acá que esto es muy fácil resolución si hay voluntad de las partes. Nosotros tenemos la voluntad de tratar la ordenanza impositiva y fiscal y en 15 días que esté terminado el proceso. Precisamos que el Departamento Ejecutivo ponga de su parte su voluntad de darnos acceso a la información. Si mañana tenemos acceso a la información, yo creo que en 48 horas la vimos toda, ya está vista y a partir de ahí se puede arrancar el proceso. Creo que es una cuestión de buena voluntad de las partes y de reconocimiento de los poderes públicos de Rivadavia, reconocer uno al otro. Nosotros reconocemos al Departamento Ejecutivo, vuelvo a repetir y creo que esto es importante. Por eso hemos aprobado el 100% de los proyectos que envió, no el 83%. El 100% de los proyectos que envió el Ejecutivo los hemos aprobado. Y vuelvo a repetir, no porque siempre estuviéramos de acuerdo, sino porque le reconocemos el derecho y el lugar que le ha dado la ciudadanía al oficialismo para gobernar. Ahora, necesitamos que el oficialismo nos reconozca a nosotros que tenemos derecho a controlarlo y que lo mínimo que estamos haciendo es pidiendo la información. Y quiero también decir esto, seguramente va a haber impositiva fiscal aprobada con aumento, seguramente, 100%, ¿por qué? Porque nosotros garantizamos eso. Nosotros garantizamos que vamos a aprobar una impositiva fiscal que no sabemos cuál es, pero va a ser con un aumento. Y con respecto al presupuesto, quiero decir algo. El presupuesto no se ha tratado, nosotros como todos saben, estamos en sesiones extraordinarias desde el 1 de diciembre. En las sesiones extraordinarias, para que se traten los proyectos, tiene que haber un pedido del Departamento Ejecutivo o de los concejales, de 4 concejales. El presupuesto es un proyecto del Departamento Ejecutivo. Nunca en estos 3 meses el Departamento Ejecutivo pidió el tratamiento del presupuesto. Nunca. No ha habido una sola nota. Por ejemplo, anteayer, el viernes entró una nota solicitando, el Departamento Ejecutivo solicitó el tratamiento de la renuncia de la concejal Ircua y el tratamiento de la impositiva fiscal, pero sigue sin pedir tratamiento del presupuesto. Así que no se ha tratado el presupuesto porque al órgano que le corresponde el pedido de tratamiento del presupuesto, que es el Departamento Ejecutivo, no lo ha hecho. La semana que viene, a partir del 1 de marzo, comienzan las sesiones ordinarias. Ahí ya nosotros en el Consejo Deliberante podemos pedir el tratamiento, puede estar el tema del tratamiento. Yo estimo, y esto para darle un cierre, por lo menos lo que a mí corresponde, si hay buena voluntad y hay acceso a la información, yo creería que entre el 15 y el 20 de marzo, presupuesto e impositiva fiscal están aprobadas. Y vuelvo a repetir, para esto hay una sola condición, que nos den acceso a la información pública para que nosotros podamos mirarlo. Con ese acceso va a haber tratamiento, va a haber presupuesto y va a haber impositiva fiscal. Perdón, me está faltando solamente un datito que no hemos dado, que además de pedir estas 3 cosas, también pedimos que el presupuesto vaya acompañado con la ordenanza complementaria, que es la que da la pauta salarial para todo el año, que eso no está todavía elaborado. Segundo, hablaste de 3 inflaciones, la de Martínez, la de Axel Kicillof y la de Milei. ¿Van a pedir aumento para el empleo municipal por la inflación de Milei? Nosotros vamos a seguir pidiendo que el aumento salarial vaya acompañando la inflación porque... Nacional. ¿La inflación? Sí. ¿Está bien? La inflación. Bueno, era hablar de 3 inflaciones. Proyecciones No, de inflación. proyecciones de Era hablar de Proyección de No es inflación. lo mismo. Por supuesto, 18% y 28% sigue siendo una inflación elevada para cualquier país normal, pero con la tendencia que nosotros venimos teniendo en este país es bastante bajo. Una inflación de un 28% sería todo un triunfo para tener para este año. Por fuera de todo eso, nosotros seguimos pidiendo que, por supuesto, los aumentos salariales vayan acompañando la inflación,
porque es un compromiso que asumió el propio intendente desde el 10 de diciembre. Por eso nosotros insistíamos en que se convocara tripartita para poder discutir el aumento salarial. De hecho, mañana tenemos una sesión extraordinaria donde se va a tratar el aumento salarial para este mes, como fue anunciado en enero. Es del 12. Es del 12. En ese sentido, nosotros vamos a seguir pidiendo que los aumentos salariales acompañen a la inflación, porque fue el compromiso del intendente y vemos que no se está cumpliendo. Entonces, en ese sentido, vamos a seguir reclamando. De esa forma, nosotros nunca, como oposición, nunca hemos votado en contra de un aumento salarial para el empleo municipal. Todo aumento, toda mejora, eso se acompaña. Podemos estar de acuerdo o no, como ya lo hemos manifestado en un montón de oportunidades, si el aumento es suficiente o no, pero todo aumento que plantee el Ejecutivo se va a acompañar. Y una cosa para dejar en claro es que el pago de los salarios no viene atado a la impositiva, que es la que estamos discutiendo ahora. Los aumentos salariales se pagan en base a la coparticipación y de hecho este año tiene un aumento considerable. Ustedes tienen el porcentaje, pero tiene un aumento considerable y con el no tratamiento aún de la impositiva de la fiscal no corre en riesgo bajo ningún punto de vista lo que tiene que ver los aumentos salariales y el pago del salario, justamente porque viene atado a la coparticipación que está determinada por ley y de hecho este año va a tener un aumento mucho mayor. El año pasado se recibió muchísimo más de lo que se proyectaba. Perdón, quiero hacer una aclaración con respecto a tu pregunta. Quiero hacer una aclaración con respecto a tu pregunta. Vos preguntabas con qué inflación se va a tener en cuenta el tema de los salarios. Son dos cosas totalmente diferentes, porque cuando uno piensa en la fiscal impositiva, lo que tiene que pensar es en la proyección de todo el año, porque son los impuestos que se van a cobrar todo el año. Cuando uno piensa en el salario, normalmente se rige por los índices del INDEX, que son a mes publicados, y es en base a eso que se pide el aumento salarial. Por eso es distinto en realidad. Y en realidad lo que después manifieste el INDEX va a ser lo que... ¿Puedo algo con respecto a eso? Me parece importante. Históricamente los salarios fueron atados a los ingresos de coparticipación durante nuestras gestiones. Todo lo que era el ingreso de coparticipación de libre disponibilidad iba a salarios, depende de las circunstancias del año, oscilaba entre el 80 y el 90 y pico % de ese ingreso. Los ingresos de coparticipación no dependen solamente de la inflación, sino dependen del nivel de recaudación. Por ejemplo, porque ¿qué es lo que se coparticipa? El gobierno nacional recauda impuestos, coparticipa con las provincias coparticipa con los municipios. Si vos tenés una cobrabilidad del 100%, la masa es 100, si tenés del 80 es 80 y si tenés del 60 es 60. Eso es lo que se coparticipa. ¿Por qué la coparticipación este año se va a duplicar, más o menos? El monto de coparticipación del municipio va a ser casi el doble. Vamos a pasar de un presupuesto del año pasado de 14.000 millones, más o menos, no tengo presente el número exacto, a unos 27.000. Básicamente el 80% es coparticipación, el 20% son las tasas. Las tasas son un ingreso menor en el marco de la coparticipación. Los salarios van atados a esa coparticipación. El año pasado el Departamento Ejecutivo estimó pagar en salarios, eso en el presupuesto, el 94% de la coparticipación y terminó pagando el 70%, que es lo que el atraso que nosotros decimos que hay con respecto a la inflación. Este año, como no hemos tenido explicación del Departamento Ejecutivo, ningún funcionario fue a explicarnos el presupuesto, nosotros mirando los números estimamos que, de acuerdo a la masa salarial del año pasado y la que se estima para este año, el aumento que pretende el Departamento Ejecutivo dar a los empleados es del 54%. Esa es la diferencia que hay entre lo que se pagó el año pasado y lo que se estima pagar este año. ¿Eso qué daría? Daría una actualización del 30% que quedó atrasado el año pasado y más o menos un 18 un 20% este año, que sería la inflación que establece el gobierno nacional. No sé si esa es la cuenta que sacó el Ejecutivo, porque nadie me lo explicó. Pero bueno, con eso llegaríamos a fin de año con los salarios habiendo mantenido su nivel de ingresos con respecto a los 2 años inflacionarios, que no nos parece mal. Ahora, no sabemos si es así, porque nadie nos ha explicado esto. Por eso quiero decir que no es solamente la inflación, sino también que hay que mirar cuáles son los ingresos de coparticipación. Y este año el ingreso de coparticipación casi que se duplica con respecto al año pasado. Por supuesto que nadie pretende que los salarios de este año aumenten el 100%, obviamente que no. Pero sí está claro que con respecto a la coparticipación cada vez es menos, o por lo menos en estos 2 años, va descendiendo el porcentaje que se utiliza de la coparticipación
para el pago de salario. No sé si soy claro y no sé si esto tal vez está un poco... Ahora, estos temas se conversan. Históricamente los funcionarios de Hacienda han ido al Consejo Deliberante a explicar impositivo y fiscal y presupuesto. Y este año, bueno, primero, no lo digo sarcásticamente, no sabemos quién está manejando Hacienda, porque desde que se fue el secretario Antipasti no hay un secretario designado. Pero no hemos tenido información, entonces nos pide tratamiento de proyectos que nadie fue a explicarlo. Y no estamos hablando de proyectos menores, estamos hablando de un presupuesto de 27.000 millones de pesos y estamos hablando de una ordenanza impositiva y fiscal que empieza recaudar unos 6.500 millones de pesos. Nos tiran los papeles arriba de la mesa y nos dicen hay que aprobarlo, sean responsables. Bueno, nosotros tratamos de ser responsables. Por eso ni siquiera estamos pidiendo que alguien nos vaya a explicar. Nos pedimos, déjanos mirar los documentos y nosotros en base a eso sacaremos nuestras conclusiones. Eso, nada más que eso. El resto, yo creo que cada vez que un funcionario dice que no puede hacer algo porque el Consejo Deliberante está trabando el aumento de impositivo y fiscal o el tratamiento del presupuesto, está mintiendo. Hay una bajada de línea, creo que se vio en estos días, entre las redes sociales, lo que han dicho los funcionarios, y toda una línea planteando que hay una responsabilidad de los concejales que no trabajan. Al revés, nosotros el 27 de diciembre, como dijo el concejal Arnague, en una reunión que tuvimos de labor parlamentaria, los dos presidentes de bloque, conmigo en la presidencia del Consejo, planteamos las pautas. Dijimos, estamos en condiciones en 15 días de tratar todo presupuesto impositivo y fiscal. ¿Qué pedimos? Pedimos la pauta salarial para el año, que es lo que históricamente ha ocurrido. Siempre en Rivadavia se aprobó el presupuesto con la pauta salarial. Y pedimos acceso a los contratos y a los decretos. Esto es información pública. Hoy, 23 de febrero, 24 de febrero, 60 días después, estamos en el mismo lugar. Y estamos en el mismo lugar, y nosotros decimos en el mismo lugar lo que dijimos el 7 de diciembre. Tenemos acceso a la información, tratamos y aprobamos ordenanza impositiva, fiscal y presupuesto. No tenemos acceso a la información, no vamos a dar tratamiento porque seríamos unos irresponsables. Creemos que esa es nuestra tarea y en eso estamos esperando. Esto mismo que comenta Jorge Pablo con respecto a la falta de explicación de dónde salen los números nos pasa cuando vamos a la tripartita. Preguntamos qué porcentaje de la coparticipación es y más o menos, no, nunca, nosotros, bueno, yo no era concejal, pero me comentan los que sí eran concejales, incluso lo han aceptado así otros concejales también del oficialismo, incluso que cada vez que íbamos a una reunión de tripartita, el secretario de Hacienda, la secretaria de Hacienda, de según en qué momento, llevaba los papeles y explicaba de dónde salía y cómo se hacía y por qué era tal el aumento y no otro y todo. Nosotros nos vamos, nos dicen y entonces la verdad que no es, nosotros sentimos que no es una negociación porque no tenemos información tampoco en ese momento. Pero claro, nunca nos vamos a oponer a un aumento, aunque no estemos de acuerdo con el porcentaje, nunca nos vamos a oponer a un aumento a los empleados, por supuesto. La última, Jorge Pablo, te lo hago porque no es que desmerecer a los demás, pero solamente porque Pablo sabe más porque estaba trabajando en ese tema. Los aumentos en la cooperativa, una cosa es la electricidad y otra cosa es el bidón del agua, etc. ¿Ustedes vieron la inflación que ha sufrido o no lo han sentido? Sí, por y supuesto. Bueno, con respecto a eso, creo que este año le mandamos una nota en la cooperativa, déjame que estoy haciendo memoria, pero funciona así. Lo que es electricidad es una decisión del gobierno provincial, que pone el precio al kilowatt, no sé cómo lo acuerda, si el Ministerio de Energía de la provincia o el gobernador firmó un decreto y eso es lo que vale el kilowatt. En toda la provincia, creo que hay 2 zonas en la provincia, me parece, pero lo pone la provincia de Buenos Aires. Con respecto a los aumentos acá, la cooperativa tiene que pedirle al Consejo Deliberante autorización para los aumentos que da, excepto, yo ahora no recuerdo exactamente el convenio, tiene que haber una inflación superior a X para que lo pida, si no, la cooperativa tiene la atribución de dar el aumento por cuenta propia. Yo estuve mirando y no sabía que me iban a hacer esta pregunta si no hubiera tenido la información, pero te la puedo conseguir exactamente. Hace un mes más o menos estuve mirando eso porque también dije, ¿qué pasa que no están viniendo los aumentos acá? Bueno, si mal no recuerdo, lo que vi fue que estaba dentro de ese límite que le permitía a la cooperativa, pero no quiero ser terminante con esto,
porque tendría que revisarlo, porque fue hace más, me debe decir en diciembre, y no lo tengo de memoria, pero sí le mandamos a la cooperativa una nota del Consejo, creo que solicitando eso. Yo después te voy a arrimar la información, pero me parece que le solicitamos a la cooperativa de que nos informe de los aumentos porque en los últimos años no han venido. Y ahora hay una situación adicional, que no sé cómo se va a resolver, que no es culpa de nadie, pero es un tema para resolver, que es el alumbrado público, que hay un fallo de la justicia que establece que el alumbrado público no puede ir a la factura de la luz. Eso va a generar problemas tanto al gobierno municipal, como a la cooperativa, como al vecino, porque no sé si el fallo ya está firme para la provincia de Buenos Aires, pero interpreto que sí. Ya el próximo recibo de luz, el alumbrado público no tendría que venir en la factura de la cooperativa, sino que el municipio tendría que emitir un cobro por ese alumbrado público, que no sé cómo se va a resolver. También es un tema complejo, porque yo interpreto que si un vecino va y dice yo no quiero pagar esto, en teoría no tendría que pagarlo porque hay un fallo judicial. Porque, ¿cómo se cobra el alumbrado público? ¿Por metro lineal de frente o por lo que el usuario gasta de electricidad? Un porcentaje de lo que el usuario gasta, que no recuerdo ahora, creo que el 7 o el 8%, es un porcentaje de lo que el usuario gasta. No siempre fue así. No, por eso te preguntaba. Hasta el año 97 el municipio funcionaba así, mirá. El municipio le pagaba a la cooperativa de alumbrado público y no se lo cobraba a los vecinos. En el año 97 hubo una ordenanza que estableció de que los vecinos pasaban a pagar el alumbrado público y iban al recibo de la cooperativa eléctrica. Eso ahora va a tener que cambiar necesariamente y es una cifra extremadamente importante, ¿no? Yo creo que el Departamento Ejecutivo siempre lo que hizo compensó con otro. Entre lo que tenía que cobrar el alumbrado público y lo que tenía que pagar de los servicios, había un saldo y ahí se compensaba con la cooperativa. Ahora eso no existiría más, aparentemente. Pero toda esta información tendría que chequearla y para dártela porque no la tengo en la memoria. Bueno, pueden aprovechar si va a la cooperativa al Consejo Deliberante para charlar lo que ha pasado durante el fin de semana, que ha sido terrible, ¿no? A nivel comunidad, con el tema de corte, microcorte, baja y suba de tensión. Sí, ahí mira, yo estuve en una cooperativa, estaba